Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a don Sebastián Franqui, diputado nacional y secretario de la agrupación local, Juan Rodríguez Toreste de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cuál es el balance que hace usted de los resultados del Partido Socialista a nivel de los municipios de Gran Canaria? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el balance? Si se podía haber esperado mejores resultados, ¿los resultados son aceptables? Hombre, es curioso que el partido prácticamente reduce su porcentaje electoral, ¿no? Porque hay que reconocer que en votos hemos perdido votos respecto a las elecciones anteriores, pero sin embargo ocupamos muchas más parcelas de gobierno. Vamos a gobernar prácticamente la mitad de los ayuntamientos de la isla, ¿no? Y en ayuntamientos tan importantes como el de Las Palmas de Gran Canaria o el de Aruca, o recuperamos la mayoría absoluta en la aldea, que para nosotros es muy significativo, ¿no? O podemos tener la alcaldía de Agaete, que para el Partido Socialista tener la alcaldía de ese municipio es simbólico, por lo que representa históricamente para el partido, ¿no? Tanto en términos de participación, los gobiernos de los municipios, estamos satisfechos con el resultado final de esas elecciones, pero hay que ser conscientes que hemos perdido representación, que hemos perdido votos y que por tanto el análisis del partido tiene que ser riguroso a la hora de aplicar en los gobiernos y en la oposición aquellas políticas que nos vuelvan a situar como la primera fuerza política en Gran Canaria, que es nuestro principal objetivo, ¿no? Y por eso satisfechos, pero no contentos del todo de este resultado electoral. Entró también el gobierno de Telde mediante un pacto, pero se resiste la Vega de San Mateo, que no tiene representación, en cambio entra con un concejal en Valsequillo de Gran Canaria. Sí, desgraciadamente es un municipio que en las últimas elecciones y en las anteriores no hemos tenido representación y desgraciadamente tampoco lo logramos en esta ocasión, ¿no? Bueno, pues es un único ayuntamiento donde no estamos y que lógicamente yo espero que los compañeros ahora que están trabajando y que han trabajado muy bien estos últimos tiempos, pues logren en estos próximos años conseguir que volvamos a tener representación en un ayuntamiento como el de San Mateo. Para nosotros es fundamental tener representación en todos los ayuntamientos de la isla, ¿no? Y por eso debe ser un objetivo fundamental, como lo tiene que ser en Tejeda, que tampoco tuvimos en representación, ¿no? Porque el Partido Socialista históricamente ha estado en todos los ayuntamientos, porque eso contribuye a tener presencia en todos los municipios y eso lógicamente significará también que estamos mejor representados en el conjunto de la isla. Y Las Palmas de Gran Canaria vuelve a ser se va a formar un pacto progresista con Nueva Canaria y también con Las Palmas de Gran Canaria, ¿puede? Sí, estamos ahora en el periodo de negociaciones esta semana y esperemos culminarlo y acabar este proceso cuanto antes, ¿no? Pero sí, lo que hemos hablado, lo que ya hemos consensuado, yo creo que va en buena dirección, buena línea y que por tanto tenemos toda la esperanza. ¿El acuario se va a realizar, aunque Las Palmas de Gran Canaria puede y dice que no? Es una obra que se va a ejecutar, pues una obra del puerto, ¿no? Es una obra privada, iniciativa privada, ¿no? La inversión es privada y por tanto se tienen ya todos los acuerdos, el propio puerto que es uno de los impulsores de esa obra y por tanto no vemos ninguna dificultad para que esa obra no se desarrolle, ¿no? Es una inversión privada que nosotros además vemos bien porque inversiones que se producen en la ciudad en estos momentos de crisis es importante por lo que significa de crear un atractor turístico en la ciudad es importante y se invierte, se crea empleo además en la construcción y va a ser un equipamiento que sea privado clave para que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria siga siendo una ciudad turística atractiva, ¿no? Y no vemos ninguna dificultad, sino todo lo contrario. Yo creo que es una buena decisión para una ciudad como la nuestra, que en épocas de limitaciones económicas haya una inversión de esta naturaleza, ¿no? ¿Y cómo ve los resultados del Cabildo de Gran Canaria, donde el Partido Socialista es la tercera fuerza política votada, con 5 consejeros, porque Nueva Canaria con 9 consejeros, 6 consejeros tienen el Partido Popular y 5 consejeros tienen el Partido Socialista? Bueno, no es los resultados que esperábamos, lógicamente, ¿no? Estamos convencidos que íbamos a ser la segunda fuerza política, disputándole la primera fuerza al Partido Popular, y bueno, el resultado no ha sido así, por tanto, bueno, pues no estamos satisfechos con ese resultado, y bueno, lo que habrá que trabajar ahora desde el Cabildo y desde la Comisión Ejecutiva Insular para que el partido recupere su hegemonía de ser la primera fuerza política en Gran Canaria, que es nuestro mayor objetivo, ¿no? Si queremos
seguir creciendo, y eso debe ser un objetivo fundamental en base ahora a las próximas elecciones generales de final de año, ¿no? Y por tanto yo confío y espero que el trabajo que se haga en el Cabildo nos lleve a conseguir, a recuperar esa confianza que en algunos sectores, en algunos municipios no hemos tenido como esperábamos en estas últimas elecciones. Y yo espero que con el buen trabajo que se haga en el Cabildo Insular de Gran Canaria, y acompañado también del conjunto de gobierno que vamos a tener en la isla de Gran Canaria, pues nos lleva a una situación de recuperar confianza y espacio electoral. Yo estoy convencido de que pueda ser así, porque yo estoy convencido además que los compañeros que van a estar en esos ayuntamientos se va a notar en su gestión y en su capacidad de gestión la mano del Partido Socialista y los cambios que se van a producir. Ayuntamientos, en muchos de ellos, que han sido gobernados por el Partido Popular durante muchísimos años, y que yo espero que los ciudadanos sientan y vean y aprecien la gestión de los compañeros socialistas en esos ayuntamientos. Y a nivel del Parlamento de Canarias, el PSOE gana el número de votos, pero no el número de escaños, con 15 escaños. Sí, es la famosa ley electoral, ¿no? De la que todo el mundo habla en campaña electoral, y todo el mundo se compromete a cambiarla, y espero que eso sea, ¿no? Alguien dirá, bueno, usted está en el gobierno y espero que lo hagan. Yo espero que sí, espero que el Partido Socialista ponga sobre la mesa su influencia política, sus votos, sus parlamentarios, para que este asunto no se posponga para el futuro, ¿no? Y por tanto, yo lo que espero es que todas las fuerzas políticas que se han manifestado favorablemente a la reforma de la ley electoral en Canarias, pues también lo hagan ahora que se constituye el Parlamento en las próximas semanas, y por tanto se pueda resolver esta situación, porque es poco entendible, ¿no? Hemos visto, es verdad, que la ley esta nació en un momento y una situación política en Canarias concreta, donde había un auge del insularismo y había que reconocer el hecho territorial, pero yo creo que eso es un hecho que se ha superado afortunadamente, y por tanto hay que modificar la ley, hay que darle una importancia al hecho de la población, porque hemos visto en estas últimas elecciones como hay fuerzas políticas con 50.000 votos que no tienen representación en el Parlamento, y otros que con 3.000, 4.000 votos obtienen diputados, ¿no? Y sin despreciar el hecho territorial, porque es un hecho insular, lógicamente, que tiene que estar reconocido en nuestra propia ley electoral, pero lógicamente lo que hay que primar fundamentalmente es las personas y menos los territorios. ¿Y cómo valora usted también el batacazo electoral del Partido Popular, que pierde 120.000 votos aquí en Canarias? Era lo previsible, ¿no? Era lo previsible, quizás las encuestas no lo habían, que se habían publicado en las fechas anteriores, no estaba todavía, no se había aproximado al batacazo final que se llevó, pero era un poco previsible que el Partido Popular iba a retroceder, y que por tanto la gente iba a responder en base a la política que ha venido realizando en los últimos años, ¿no? Y sobre todo por cómo se produce, ¿no? Y cómo ha castigado a Canarias, ¿no?, el Partido Popular. Exacto, ¿no? Porque el PP obtiene un magnífico resultado electoral en el 2011, pero lo tiene porque engañó mucho a la gente, ¿no? Porque le dijo cosas que sabía que no iba a cumplir. No es que uno dice una cosa y que luego la realidad le lleva a no poder cumplirlo al 100%, no, es que fueron conscientes diciendo cosas de lo que iban a hacer, conscientes de cómo estaba el país, y al final estaban engañando a la gente, y la gente se sintió engañada, ¿no? Y eso la gente no lo perdona. Y le ha ocurrido en estas elecciones que no lo ha perdonado, ¿no? Porque conocía, insisto, la realidad de cómo estaba el país. Además, eso ha acompañado, bueno, que en Canarias hemos vivido con especial desagrado la política del Partido Popular, pues prácticamente en todas las áreas, ¿no? Podemos poner ejemplo, bueno, quizás el ejemplo de la carretera de la aldea, el ejemplo más claro, ¿no? Los aldeanos sabían que cuando había un gobierno socialista en Madrid se empezó a construir la carretera de la aldea, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que cambió el gobierno de España y entró Rajoy, y al año siguiente, o a los 6 meses, la obra se paralizó. La gente no es tonta. Hombre, yo nunca lo decía al señor Soria, ni a ningún dirigente del Partido Popular, ni a sus representantes de la aldea, que cuando ellos llegaran al gobierno iban a paralizar la carretera de la aldea. Nunca les dijo nada a nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Y bueno, pues, y la gente ve lo que ve, o los ciudadanos ven que tienen sus hijos estudiando con becas para poder estudiar. Sin esas becas no pueden tener el derecho a la educación, y de la noche a la mañana ven cómo se reducen considerablemente esas becas. Y claro, esa gente lo ve, lo sufre en sus propias carnes, ¿no? Y al final, pues la gente responde y reacciona cuando tiene que reaccionar, que es a través de las elecciones. Y por eso el resultado
que es contundente, a mí no me sorprende. Lo que me extraña que le sorprenda a los del Partido Popular es que vivían en otro sitio. Es que pensaba que la gente no era... ¿Y a Cardona también le afectó la marca Partido Popular o realmente se le ha castigado la gestión de su... No, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Pero todo. Cardona es alcalde de la ciudad por la marca del Partido Popular, porque él se benefició de una ola contra el Partido Socialista en el 2011 por los resultados y ahora se lo lleva otra ola en contra del Partido Popular. No ha tenido ningún mérito personal. Si Cardona hubiera tenido un plus personal de ser un alcalde social, un alcalde que tiene un prestigio social, pues hubiera sido una muralla a la ola del Partido Popular. Pero lógicamente, como le han venido mal dadas, pues se lo ha llevado la ola por medio, ¿no? Al margen de su gestión, porque si le preguntamos, bueno, ¿y cómo hechos concretos de la gestión de Cardona al frente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Y la gente le cuesta decir, bueno, se ha dedicado mucha atención a la bicicleta, es verdad. En algunos sitios, quizás con mucha alegría, ¿no? Porque ponen un poco en riesgo la vida de las personas, ¿no? Pero quizás, y eso hay que aplaudir porque da a entender el modelo de ciudad concreto, ¿no? Pero la ciudad convirtió a Las Palmas de Gran Canaria en dos ciudades, ¿no? Muy desiguales, donde la desigualdad creció de forma importante, ¿no? Crecían los problemas sociales, había gente que no tenía recursos, la crisis estaba haciendo mucho daño, ¿no? Y claro, y teníamos un alcalde que no era consciente de eso, o mejor dicho, no quiso mirar para las personas que tenían dificultades económicas, ¿no? Y pecó mucho de la frivolidad en su gestión pública, ¿no? Y claro, lo trajo una ola y se lo lleva a otra ola, porque en ese tiempo poco ha aportado, ¿no? Una ciudad que tenía recursos, tenía medios para combatir las desigualdades que estaban habiendo, que desgraciadamente las hay y profundas en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos convertido una ciudad en dos ciudades, ¿no? En los que tienen más medios económicos, los que pueden afrontar la crisis y los que están quedando descolgados de la crisis porque no tienen medios económicos para poder llegar a final de mes y muchas familias que no tienen medios económicos para poder subsistir, ¿no? Claro, y ante eso el Ayuntamiento ha estado mirando para otro lado, ¿no? Ha estado apoyando las políticas del Partido Popular. Cuando todo eso se hacía desde Madrid, nos han paralizado la cuarta fase de la circunvalación. Yo no he visto al alcalde ni denunciarlo, ni protestarlo, ni hacer una crítica, no, le ha dado igual. Y la gente sabe que cuando había un gobierno socialista anterior en Madrid, se hizo la cuarta fase de la circunvalación y la gente vio la obra que se estaba construyendo, los de la ciudad como los ciudadanos de Aruca, ¿no? Y cambia el gobierno y se paran las obras, ¿no? Se paran las obras, nos reducen el plan de carteras a la mínima expresión. Claro, y la gente es consciente que la crisis no ha sido el motivo, porque lo saben los aldeanos, saben que no fue el motivo de la crisis porque se para la obra, fue por la llegada del Partido Popular, porque la ministra que viene aquí dice, la ministra de Fomento que viene aquí dice, nuestro primer objetivo es la crisis. Ana Pastor, sí. Ana Pastor, ¿no? Es luchar contra la crisis. Eso no lo dice en Galicia cuando va a Galicia. Y ahí presume de las inversiones que se producen en Galicia, 700 millones sin invertir los 3 primeros años en Galicia solo en carretera. Lo que se tiene que invertir en Canarias en 4 años. Las obras del AVE en Galicia no ha habido una obra que se haya paralizado por problemas económicos. En Canarias todas las obras se han paralizado por problemas económicos. Bueno, nos estuvieron persiguiendo y denunciando presuntos defraudadores porque utilizamos la subvención por el transporte aéreo porque decía que había canarios que estamos defraudando, ¿no? Y se ha visto qué es lo que había ocurrido, dónde estaba el problema, que estaban en una compañía aérea en concreto. Pero cómo han disfrazado todo eso de un gran problema que no existía, ¿no? Bueno, y así fueron construyendo una sociedad y un discurso político que poco tenían que ver con la realidad. Y por tanto me sorprende algunos que se han sorprendido por el resultado electoral, pero sobre todo me sorprende que no han escuchado a la gente, a los ciudadanos, que le han dicho, no nos gusta lo que han hecho, no nos gusta que nos hayan engañado, y después de ese claro mensaje que le han trasladado, pues lo que vemos del Partido Popular es que aquí no ha pasado nada, que todo sigue igual, que ya veremos las próximas elecciones, ¿no? Y claro que han pasado cosas, afortunadamente han pasado cosas. Que la gente excepto Moya, que tiene 10 concejales, porque el Partido Popular ahí, pues... Sí, en el resto han perdido toda la mayoría absoluta. En el resto han perdido toda la mayoría absoluta. Exactamente, Mogán, también, en Agaete, Artenara, Gaete. en Las Palmas, en Artenara, en muchos sitios han perdido, casi todas las mayorías absolutas que tenían, pues las han perdido, ¿no? Salvo efectivamente el caso de Moya. Y claro, la gente ha rechazado una forma de hacer política. En la política que se diseña, en la que se lleva a cabo y el cómo
Y no olvidemos Telde. Telde también le ha dado un de ser la primera castigo fuerza política han pasado prácticamente a un partido con 3 concejales. residual, ¿no? Exactamente. De 8 que tenía. Sí, exacto. Y la alcaldía, ¿no? Con lo La cual, alcaldía. Entonces realmente ahí la ciudadanía ha castigado la gestión del grupo gobierno sí, de el que Mariano no lo quiera Castellano. ver es que no está viviendo la realidad. Y algunos dirigentes del Partido Popular no viven la realidad, a menos que viven la mayoría de la gente, la mayoría de los que están preocupados, de los que sufren las consecuencias de la crisis y los que han vivido efectivamente en los últimos años cómo ha habido un gobierno y cómo ha habido otro. De todos modos, el señor Soria prácticamente no apareció en ningún mitin. A lo mejor Cardona le decía no aparezcas por aquí, pero prácticamente estuvo con escasa presencia en Canarias. También con el tema del petróleo, ¿no? También con Bueno, esa es otra de las consecuencias, ¿no? De no ser conscientes de que esa decisión política que se adopta, no solo la decisión que también, ¿no? Sino la forma en que se hace, ¿no? A espalda, no escuchando a los sectores representativos de la ciudadanía canaria, no escuchando las manifestaciones, las denuncias, no respondiendo a las instituciones públicas. O sea, todo eso al final es una forma de hacer política que la gente rechaza, ¿no? Y no fueron capaces de explicarlo, de ser transparentes, el por qué nos imponen ese tipo de esto. Es la única justificación de que España no puede depender del petróleo, ¿no? Y claro, y se olvidan que nosotros dependemos del turismo. Y esa decisión, lógicamente, puede poner en peligro nuestra principal industria económica, ¿no? Y lo hemos visto cuando ha pasado el accidente del pesquero y cómo hemos estado todos los canarios pendientes de lo que pueda ocurrir y pendientes si las consecuencias van a tener en nuestras costas o no, ¿no? Claro, y esas cosas, cuando un dirigente político no es consciente, no tiene la sensibilidad de que en Canarias este asunto es un asunto especial y hay que tratarlo con cuidado, y pues tiene las consecuencias que tiene. Las políticas no se pueden imponer interpretando que Canarias es un cortijo privado del Partido Popular, que es lo que creyeron, ¿no? Creyeron que era su cortijo privado y que pueden hacer aquí los que le vengan en gana. Y me parece bien, sí tiene mayoría, pero la mayoría hay que conseguirla diciendo a la gente la verdad y no engañándole que fue lo que pasó, ¿no? De todos modos, Soria, como presidente del Partido Popular, descarta cambios a nivel del Partido Popular aquí en Canarias. Hombre, conociendo a Soria, lógicamente, ¿no? Descarta cambios. Que sí iba a producir, ¿no? Su egocentrismo y su arrogancia puede mucho más que una realidad concreta que ha dejado descabezado al Partido Popular en Canarias y principalmente la isla de Gran Canaria, sin prácticamente responsabilidades de gobierno, salvo el caso aislado de Moya. En el resto, Sí. los ciudadanos han contestado y han contestado con dureza y con claridad, ¿no? Especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y algunos vivían una ola distinta. Sí. ¿Por qué vivían una realidad distinta? Porque es que no han sufrido las consecuencias de la crisis. Y por lo tanto no han sido conscientes que hay gente que lo ha pasado mal. Algunos por la crisis y otros por las políticas del Partido Popular, que ha utilizado la crisis para justificar determinadas políticas, ¿no? Y no se han dado cuenta de eso, ¿no? De que hay barrios en la ciudad que la gente lo pasa muy mal. Y que la gente que le gustaría tener un ayuntamiento que en términos económicos estaba bien saneado, dedicar esfuerzos para que la desigualdad no se fuera creciendo en esta ciudad como ha crecido en los últimos años. Claro. Y eso la gente, en democracia, se tiene el instrumento de decidir, ¿no? Y cuando la gente coincide mayoritariamente que lo han hecho mal y que los han engañado, pues actúan como actúa, que es la rotundidad, como lo que se ha producido en estas últimas elecciones municipales. ¿Y cree usted que el Partido Popular a nivel nacional va a tocar más fondo? Porque en Valencia ha tocado fondo también con el otro día con la detención del delegado del gobierno de Valencia, acusado de un presunto caso de corrupción durante su mandato como etapa de consejero y en Madrid también. Sí, bueno, hemos visto todos estos últimos años, y este último año especialmente, cómo los casos de corrupción prácticamente devoran al Partido Popular, ¿no? Y hemos visto cómo nos hemos enterado de la Caja B, ¿no? Cómo se han financiado ilegalmente durante 30 años de historia, ¿no? O sea, cómo han competido ilegalmente con los demás en las elecciones generales de esa forma, ¿no? O haciendo trampas, ¿no? Porque yo tengo más recursos que los demás y además lo hago de una forma ilegal, como se ha demostrado. O sea, un partido que es del gobierno, que se ha demostrado que hay sobresueldo, que sus dirigentes cobraron sobresueldo, que los casos de corrupción han llegado hasta la elección del gobierno en Valencia. Prácticamente está devorando al Partido Popular, además de sus políticas. ¿Cómo esperan que la gente lo apoye? Y además eso se produce en épocas fundamentalmente de crisis económica. O sea, yo me sorprende que a ellos les sorprenden el resultado electoral, porque ¿qué esperaban que la gente iba a hacer? O sea, la gente sabe que los casos de corrupción
es que no pueden tener más, es que no pueden tener más, que más que está en el propio núcleo duro del Partido Popular, que es la... Y en Extremadura, Monago también ha sido castigado. Afortunadamente, ¿no? Por su chulería, ¿no? Por su forma de entender la política. De entender ¿no? la política. Y por su forma de gestionar, ¿no? Por su populismo barato que no llega a ningún lado, ¿no? Y claro, la gente, en el fondo, cuando castiga con razón y con causa. Cuando castigan al Partido Popular como cuando castigan al Partido Socialista. O sea, no es que la gente se porte de una forma distinta a otra, ¿no? Y yo espero que también esa línea que se ha producido en las elecciones municipales se mantenga en el futuro, porque para Canarias es clave que haya un cambio de gobierno, ¿no? Para recuperar las políticas, las inversiones que habían anteriormente, ¿no? Recuperar el plan de empleo, recuperar el plan de carretera, recuperar el plan de infraestructuras turísticas, el educativo, o sea, que estamos hablando de millones y millones de millones, que en un año desaparecieron 800 millones de euros menos con lo que se financia la Comunidad Autónoma de Canarias. Claro, eso se tiene que notar. Lo notaron los aldeanos con la carretera, lo hemos notado nosotros con la carretera de la circunvalación, por poner ejemplo que la gente aprecia y que la gente la ha visto, pero también se ha visto en política educativa porque la gente ha perdido becas, o la reestructuración de zonas turísticas maduras como el sur o San Bartolomé, que se han acabado las obras porque se ha acabado el dinero, o sea, no se ha seguido con esa proyección, pues se ha acabado el dinero financiado a los planes de empleo o las subvenciones al consumo de agua, todo eso ha desaparecido de un plumazo, ¿no? Claro, si el 25% de todo eso, Soria le hubiera dicho a los ciudadanos, si usted me vota en las pasadas elecciones vamos a hacer todo esto, no hubieran salido, no hubieran tenido ni la mitad de los diputados que obtuvieron. Por eso está la gente tan cabreada, porque se les engañó conscientemente. Y el tema de las renovables también, bueno, hay ahora una cosa ahí, casos oscuros ahí. Pues eso, ¿no? Que cada vez que hay exacto, ¿no? Que eso se ha asociado desgraciadamente en Canarias con corrupción, ¿no? Con corrupción. Como empezó y la dirección que ha tenido. Desgraciadamente es así, una comunidad como la nuestra que tiene las mejores condiciones para ser pionera en energías renovables, pues estamos a la cola del país, ¿no? Comparte la opinión del secretario general Pedro Sánchez, que en el Comité Federal del PSOE decía que aunque esperamos la confianza de los votantes, queda mucho por hacer. Claro, queda mucho por hacer todavía. Muchísimo por hacer, de consolidar nuestro proyecto político, de que los compañeros que ahora están a los ayuntamientos, no solo en Canarias, sino en el resto del país, sepan y interpreten bien lo que han dicho los ciudadanos, o sea, que se centren en los problemas de los ciudadanos, que se gobierne con transparencia, alejado de cualquier oscuridad y alejado, lógicamente, de casos de corrupción. Va a ser nuestro espejo, ¿no? Lo que hagan los compañeros de aquí en los próximos 4 meses va a significar mucho. También una provincia significativa, Don Sebastián, de Andalucía es Cádiz. Cádiz, después de muchísimos años, le arrebató al Partido Popular, a la señora Teófila, que parecía que estaba allí por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Realmente volvió a manos del PSOE. Sí, ahora, bueno, ha obtenido más votos, creo que Podemos, o la plataforma Ganemos y tal, pero sí, efectivamente la ha perdido difícilmente el Partido Popular. Es un dato que probablemente iba a ser así, porque ahí se votó mayoritariamente a partidos progresistas en las últimas elecciones andaluzas, ¿no? El PP había perdido las elecciones generales en todas las capitales de la provincia, que es lo que mantenía fundamentalmente. Y ha ocurrido aquí ahora, ha perdido prácticamente todas las elecciones, o las alcaldías, y bueno, en muchas alcaldías las van a perder porque no tienen la posibilidad de pactar con otras fuerzas. Y nosotros estamos ilusionados en recuperar Sevilla y a otras capitales andaluzas, que son espacios donde nosotros hemos gobernado muchos años, ¿no? ¿Y los cambios se van a producir ya, aunque el presidente del gobierno ha dicho después del verano? ¿Qué cambios cree usted como diputada nacional que se puedan efectuar? Rajoy es muy poco a la hora de producir cambios. Los cambios que se han producido han sido más bien por obligación, porque han ido ministros que se han ido a otras tareas. Europa, sí. Y por tanto yo espero que haya muy pocos cambios y menos aún van a ser cambios más bien estéticos que otra cosa, ¿no? Pensando en las elecciones tal, pero no va a haber un cambio profundo de gobierno, que es lo que el país estaba esperando, no ahora, después de este resultado electoral, es que esperaba después del resultado electoral de las europeas, que no ha habido mucho cambio. Sí, ¿cuál cree usted que es el problema que ha tenido hoy? Pues ya hablan de falta de comunicación, también hablan de que los medios de comunicación no le han echado la culpa con el tema de la corrupción, pero también el otro día ya el juez de la Audiencia Nacional le pidió una fianza de un montón de millones de euros con el tema de la Caja B. A mí me preocupa que digan esas cosas, que hay falta de comunicación, pero es que me preocupa que diga eso, que se esconden en ese argumento.
antiguo, que no tiene ningún sentido, porque además la gente no es tonta y la gente tiene medios de enterarse de lo que pasa en este país a través de las teles, los periódicos, las radios, a través de internet. O sea, tiene la posibilidad de enterarse. Ya la gente no está expuesta a que la engañen, como intentaron hacer con los atentados, ¿no? Disculpe que hay una falta de comunicación. No, si lo que la gente tiene comunicación, sabe lo que han hecho, ¿no? Si es consciente de lo que han hecho, porque lo han sufrido en sus propias carnes, ¿no? Por eso que recurra al problema así del plasma, pues me parece gravísimo, ¿no? Y luego, decir que es que los medios de comunicación hablan mucho de corrupción, es que me parece gravísimo que lleguen a esa conclusión. O sea, no hablan que el problema es la corrupción, los actos de corrupción que han cometido ellos, ¿no? Prácticamente la mayoría del país no hablan que los medios hablan mucho de corrupción. Hablan los medios porque ha habido corrupción y porque el Partido Popular se ha financiado ilegalmente a través con recursos, con dinero negro, y ha estado compitiendo con el resto de las fuerzas políticas de forma ilegal, y porque han habido caja B, y porque han habido sobresueldos, y porque ha habido tramas Gürtel que han financiado al PP en todos sitios. O sea, eso, claro que lógicamente hablarán los medios de comunicación de eso, porque ha habido corrupción. Si no hubiera habido corrupción, los medios no hablarían de corrupción. En la etapa de Zapatero, yo creo que los medios prácticamente no hablaban de corrupción, porque no había corrupción. Ahora con el PP, los medios hablan mucho de corrupción, porque hay corrupción. Es que prácticamente lo de Valencia, lo de Madrid, lo de Bankia, claro que la gente ha visto, se ha quedado escandalizada de los hechos de corrupción que se han producido en el PP en los últimos años, y además en personas que han tenido mucha responsabilidad, como el ministro anterior, el que nos decían que era una estrella, del boom económico español en los últimos años, ¿no? Que es el que tenía que dar ejemplo de colaboración fiscal y tal, aparece ahora. Montoro. No, hablo de rato. El anterior. ¿No? Rato, sí. ¿No? Aparece como ahora, que es el ministro que tal, que nos dice, no, que también este ministro tenía dinero en sus paraísos fiscales y que no... Es que la gente, cuando lee esas cosas, además saben que le van a quitar la beca y que tiene dificultades y que va a su hospital, a su médico, tiene que esperar, hacer cola para que los atienda, cuando no ocurría antes, ¿no? Pues claro que la gente se escandaliza, lógicamente, y la gente se cabrea y lo manifiesta, ¿no? En sus manifestaciones en la calle o votando, como ha pasado el pasado tal. Entonces, si el PP cree de verdad que es un problema de comunicación, entonces el problema es mucho más serio. Entonces tienen un problema mucho más serio como organización política, y que si eso efectivamente la conclusión que llega, este problema le va a durar muchísimo tiempo, porque no van a hacer cambios que yo considero, porque el cambio no es un cambio de personas, ¿no? De personas. Un cambio de política, ¿no? Sí. A mí me da igual quién haga la política. A mí lo que me importa es las políticas que van a llevar a cabo. Ya lo ha anunciado Rajoy, que en política económica no va a haber cambio. Y por tanto, bueno, a mí que este Pepito Antoñito me trae sin cuidado, ¿no? Yo lo que quiero es que cambien las políticas. Y como no van a cambiar, los ciudadanos españoles tienen la enorme oportunidad de que en el próximo noviembre cambien las políticas del país. Yo estoy convencido que la sociedad española mayoritariamente votará para que hayan cambios en la política del gobierno. ¿Cómo percibe usted también la irrupción de muchísimas formaciones políticas que conviven, que han convivido, están conviviendo ahora con partidos tradicionales como PSOE? Bueno, era un poco lo esperado, ¿no? Lo esperado, sí. Las encuestas después de las europeas anunciaban que iban a entrar en las instituciones fuerzas como Podemos o como Ciudadanos, ¿no? Bueno, ahora tienen que demostrar que la confianza que le han dado los ciudadanos la tienen que saber gestionar, ¿no? Y gestionar las instituciones, tienen una enorme responsabilidad, ¿no? De eso, de frustrar la confianza de muchos ciudadanos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ya no estaremos hablando del diagnóstico, que es muy fácil diagnosticar, decir dónde están los problemas. Ahora hay que aportar las soluciones y con la realidad de gestionar instituciones que tienen las limitaciones que tienen en términos económicos, que tienen las reglas de juego que tienen, que es la ley, y que sobre todo eso hay que gestionar, y que los ciudadanos son como son, o sea, dan confianza, de la misma forma que se la dan, las quitan. Por tanto, todos tenemos una responsabilidad, todos, y más los que vamos a formar parte del gobierno. Nosotros en las Palmas de Gran Canaria tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Que es de dirigir un gobierno progresista de la ciudad, que es lo que ha salido de la zona, ¿no? Y todos debemos interpretar eso, ¿no? Que los ciudadanos han votado en esa dirección, y por tanto todos tenemos que ser conscientes de esa enorme responsabilidad, de este momento histórico, y tener la cintura política, la estabilidad política, para que la ciudad perciba un gobierno
que está centrada en los problemas de los ciudadanos y no en sus dificultades internas y que gestione bien los problemas de la ciudad. Y también se hablaba de que no iba a haber mayoría absoluta en estas elecciones municipales y autonómicas, excepto aquí en determinados municipios, La Aldea, Anguía o también Galdar y Sí, un poco más. exacto, sí. Un poco más. Hemos visto, sobre todo en las zonas urbanas no iba a haber mayoría absoluta, no había que es mayoría. lo que ha producido prácticamente en todo el país, que luego, lógicamente luego hay circunstancias distintas en los municipios, porque las fuerzas estas emergentes solo están centradas en las grandes ciudades, pero no en el mundo Sí. rural, prácticamente su representación es prácticamente nula. Pero de lo que hagan esas fuerzas emergentes, de lo que hagan bien o mal, tendrán después un resultado en las generales, por ejemplo Ciudadanos o Claro. Podemos, que No, también claro, tiene que ir con pie. No, lógicamente. con pie de plomo, ¿no? Ahora tienen que actuar todo lo que han venido, su discurso político, y tienen que llevarlo a la práctica, ¿no? Y además llevarlo a la práctica con mucho consenso y con mucho diálogo, porque eso es lo que han dicho los ciudadanos. Sí. Si los ciudadanos hubieran dicho, no, quiero que lleve su proyecto político, pues hubieran votado mayoritariamente, con mayoría absoluta, pero eso no ha sido el resultado. Han dicho que quieren que participen en un gobierno progresista de la ciudad, que es el mensaje mayoritariamente que ha habido, y yo espero que sepan recoger ese mensaje. Un gobierno progresista, con consenso, Sí. con diálogo, y que las cosas se discutan, ¿no? Y después el desplome de fuerzas como UPyD o Izquierda Unida, con la aparición de Ciudadanos y Podemos, prácticamente UPyD Sí. prácticamente Yo llevo desaparecida. en Usted los que dos lleva en En Madrid. los 2 primeros años de legislatura, ¿no? Yendo a UPyD y a Izquierda Unida, que eran los Unida. partidos que había que acabar con el bipartidismo, que había que vencerlo, que era un mal para este país, ¿no? A esos dos, ¿no? Y que era la alternativa al bipartidismo, pues hemos visto que en prácticamente menos de medio año, lo que eran alternativas, bueno, les salieron alternativas y se han convertido, pues efectivamente, en eso, que prácticamente los han sido arrasados, ¿no? UPyD prácticamente ha desaparecido en la mayoría de las instituciones, y Izquierda Unida tiene un revés muy serio en Madrid, conserva todavía votos en zonas tradicionales, como es una parte de Andalucía y en Asturias, ¿no? Pero han perdido en Madrid mucha mucho. influencia, muchos votos, prácticamente desaparecen de las instituciones, ¿no? ¿Cuál es su trabajo como diputado nacional en Madrid hacia Canarias? Bueno, fundamentalmente las políticas, los programas que están desarrollados de cara a nuestra comunidad, ¿no? Fundamentalmente controlar el gobierno, tener la información y de exigencias, lógicamente, y sobre todo de que habían asuntos en Canarias que no se perdían, ¿no? Que no se perdieran, y por eso hemos estado insistiendo mucho en todas estas propuestas, en nuestras proposiciones no de ley, en nuestras enmiendas a los presupuestos. Porque no salió la de la aldea, la proposición no de ley. No, esto es lo que me da, lo que me produce tristeza en el fondo, porque yo coincido con los diputados del Partido Popular en las manifestaciones en la calle, Sí. a favor de la carretera, he estado con ellos, ¿no? Sí, Compartiéndola. sí. Y luego vamos al Congreso a llevar exactamente lo que Y votan en defendíamos. contra. Y votan en contra. Y claro, y es que a mí eso me produce muchísima tristeza, porque ¿qué le dirán a la gente cuando ha estado en las manifestaciones? ¿Por qué votan una cosa que están defendiendo en la calle y que han defendido en el Parlamento de Canarias, porque han votado a favor en el Parlamento de Canarias, en el Parlamento de España, que es donde se tiene que resolver ese problema, votan en contra? A mí me gustaría que me lo explicaran, más les pedía que me lo explicaran por qué. ¿Por qué nos colocamos detrás de una pancarta en la aldea y en las Palmas de Gran Canaria, y en el Congreso votan en contra? Porque es exactamente igual a lo que ellos defendían, ¿no? Claro, y esas cosas las que la gente no solamente no entiende, sino rechaza. Bueno, y el ejemplo de la aldea, por situarlo, el más reciente, Sangrante. es un ejemplo claro, como han castigado precisamente a esas fuerzas políticas que han estado jugando con el doble lenguaje, que aquí dicen una cosa y que en Madrid hacen exactamente lo contrario, ¿no? Y han respaldado a las fuerzas políticas que han mantenido un discurso y una posición siempre la misma, ¿no? Y los ciudadanos saben allí que la obra de la aldea la hizo el Partido Socialista, estando en el gobierno. Y que yo el PP y la paralizó. Eso lo sabe la gente. Y por eso nos votó ahora mayoritariamente, que también nos votó la otra vez mayoritariamente, ¿no? Sí. Estuvimos a un concejal de la mayoría absoluta, pero hubo un acuerdo El de tripartito. todas las famosas fuerzas políticas para que Tomás no fuera alcalde, ¿no? Y esta vez la gente ha vuelto a confiar. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que hemos estado primero con la necesidad de la gente y segundo, con la verdad, ¿no? Absolutamente con la verdad. Y porque lo que defendemos en la calle, en las manifestaciones, en las instituciones públicas, lo defendemos en el Congreso. Estuvimos en una visita a la aldea, fuimos a la aldea, fuimos con el portavoz de fomento del Grupo Socialista en la aldea, nos hablamos con la corporación, nos comprometimos a que íbamos a presentar una moción para llevarla al Congreso. No para buscar para afectarnos al PP, no, para defender lo mismo, porque el PP defendió lo mismo aquí en Canarias, la ha defendido lo mismo. Bueno, llegamos ahí
Y solo para decirle a la ministra oye, que nos faltan 10, 12 millones para acabar la obra, que los pongan, porque ya el Cabildo ha puesto dinero que no le correspondía. Ha puesto dinero el gobierno canario que no le correspondía. Bueno, ¿por qué dicen que no? Bueno, la ha usado usted, que luego 20 días después vino por aquí y dijo que no, que estaba buscando 30 millones para resolver la carretera, ¿no? La gente no es tonta. Y esas cosas no se perdonan. Esas cosas no se perdonan porque la gente es consciente de que se les ha traicionado, se les ha reído en su cara porque dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. Y el ejemplo de la aldea es un ejemplo claro. Presentamos preguntas, presentamos enmiendas, presentamos una proposición de ley con respecto a la aldea, ¿no? Y siempre es lo mismo. Y decía en la última intervención, cuando discutíamos esa proposición de ley, hace escasamente 2 meses, que era la última oportunidad que tenía el PP de corregir sus errores, ¿no? Y de habilitar, que es lo que se pedía, créditos para que esa obra se pudiera cumplir. La última vez. En eso, y que además iba a ser la última vez que una mayoría absoluta del PP iba a paralizar la carretera de la aldea. Falta dar el siguiente paso, ¿no? Porque eso sí, yo le garantizo, ¿no?, que si el Partido Socialista gobierna España en noviembre, esa obra se va a volver a... No acabar una parte, que es lo que se ha hecho ahora. ¿No? Sí, vamos a para acabar un tramo, ¿no? Para que esa obra se acabe como estaba previsto en los presupuestos de la Delta. No tenemos ninguna duda que eso va así. Lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en la aldea y lo diremos en Madrid, sin duda. Ya para finalizar, don Sebastián, entonces para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con un gobierno progresista, va a tener mucho trabajo en estos 4 años. Sí, claro que va a tener mucho trabajo, ¿no? Porque nuestro principal objetivo, y lo ha dicho Augusto más de una vez, es vencer, combatir la desigualdad que se ha producido en esta ciudad en los últimos años, ¿no? Hay como 2 ciudades, ¿no? Hay que equilibrarla, hay que combatir esas desigualdades, pero vamos a dedicar los recursos que tenga el Ayuntamiento para combatir eso, para que no haya familias que no le llegue el agua a su casa o la luz a su casa, para que no haya familias que no tengan ningún ingreso en épocas de crisis, y eso el Ayuntamiento es la administración más cercana a los ciudadanos y tiene que sentir los ciudadanos que lo están pasando mal, que tienen un ayuntamiento que le va a ayudar en este momento de dificultad hasta que encuentren un empleo, hasta que la crisis económica vaya desapareciendo, y ese va a ser nuestro principal empeño. Eso, y fundamentalmente de mirar a la ciudad frente a frente y no por encima del hombro como se le miraba en los últimos tiempos, ¿no? Desde la distancia, ¿no? Como pensando que aquello era suyo, que no iba a pasar nada, ¿no? Y eso se ve en los comportamientos, porque los problemas que ellos tenían no eran los problemas que tenía la mayoría de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Ese es el problema. Si no tienen eso, si no saben lo que es la crisis, las consecuencias que tiene, que hay gente que no llega al final de mes, y eso no se comparte, ni se sufre, lógicamente no se va a entender que hay gente en esta ciudad que lo está pasando mal, ¿no? Yo creo que el objetivo, y así lo han manifestado las 3 fuerzas políticas, es dedicar muchos recursos primero a combatir eso, que todo el mundo tenga el mismo derecho de tener servicio, que la guagua cueste lo mismo a un ciudadano que vive en el puerto, al que vive en Ciudad Jardín, que al que vive en Tenoya, y seguir incrementando, enriqueciendo esta ciudad por la construcción de equipamiento, ¿no? Hacer una labor importante en educación, en cultura, en deporte, y por tanto construir un modelo de ciudad en la que todos nos vamos a sentir tremendamente orgullosos, una ciudad que apuesta por la salud, por una forma de entender la vida, por una forma de disfrutar. La ciudad es una ciudad que se puede disfrutar prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Y yo creo que hay que buscar espacios donde la gente se sienta cómoda y segura y se sienta orgullosa de vivir aquí, ¿no? Y la ciudad yo creo que puede ir en buena línea, tiene medios para hacerlo, porque afortunadamente tiene recursos, no estamos agobiados, no estamos en unas circunstancias de deuda que el Ayuntamiento lo pueda pagar, la pueda devolver, y por tanto yo creo que el Ayuntamiento tiene medios, recursos para que esta sea una ciudad puntera en el archipiélago, ¿no? Eso sí, los ayuntamientos tendrán que reclamar al Gobierno de España, al Gobierno de Canarias y al Cabildo los recursos que son de la ciudad, ¿no? Y por tanto se tendrá que convocar al Consejo de Capitalidad, que estoy convencido que el alcalde va a solicitar de forma inmediata, para que los recursos que vengan a la ciudad sean los que le corresponden a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ni más ni menos, sino que le corresponden. Igual que al gobierno de España se acabó el que nos sigan recortando inversión, y en vez de, cuando venga un ministro, exigirle la inversión, le estemos dando palmadita a la espalda, que es lo que hacía Cardona cuando llegaba un ministro por aquí, al mismo ministro que recortaba y paralizaba la obra, lo paralizaba la obra
de la circunvalación, pues le damos palmaditas, las palmas agradecidos de lo que estaba haciendo. Eso se acabó, ¿no? Vamos a exigir lo que realmente le corresponde a las Palmas de Gran Canaria, porque si no estaríamos empobreciéndolas y no estaríamos siendo justos con los ciudadanos que queremos representar. Pues nada, pues muchísimas gracias, don Sebastián, por estar aquí esta noche. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista de don Sebastián Franklin, diputado nacional y secretario de la agrupación local de las Palmas de Gran Canaria, Juan Rodríguez Toreste, haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria.